Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar aquí transmitiendo por este medio, como todos los domingos ahora que estamos en esto. Y déjeme decirle que estoy feliz porque estamos alcanzando mucha gente alrededor de otros países y el mensaje está llegando y esa es la idea. Como ustedes saben, hemos estado predicando sobre la muerte y la resurrección, la muerte en tres etapas, la etapa de la decisión, segundo, la humillación y tercero, el poder o consumado es, que significa que Jesús pudo obtener muchas cosas, cosas que son para nosotros. Y después estuvimos hablando de la resurrección impresionante, un milagro como ningún otro, donde se dan dos elementos importantes que es la constancia de que Él era quien decía quién era y además la asignación del Espíritu Santo. Pasa Jesús 40 días después de que resucita antes de la ascensión con el Padre. Y en esos 40 días pasan muchas cosas, hubo un proceso en su cuerpo, María trata de tocarlo y Él le dice no me toques porque su cuerpo estaba en un proceso. Y después se presenta y Tomás le toca sus manos, ya estaba en otro proceso y tal vez no voy a hablar hoy de eso porque tendría que extenderme mucho, pero habían 40 días, ese número es algo especial. Pero cuando vamos a la escritura, estuvo sanando en esos 40 días, haciendo cosas impresionantes, dando testimonio, amando a la gente como siempre, pero hay algo que me ministró y para poder explicar o para poder entender lo que es Pentecostés tenemos que ir a la base, una base teológica, escritural, y por eso vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, y dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Exactamente, esa palabra última, esas palabras últimas del Señor Jesús, de que era hablarles del reino de Dios, sintetiza o más bien nos direcciona al lo que iba a pasar en Pentecostés. Jesús anduvo durante 40 días aquí en la tierra, constatando quién era, como les dije anteriormente, pero el punto medular de Pentecostés estaba basado en el reino de Dios. Él quería que nosotros como hijos continuáramos extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios está asociado con la iglesia. Si la iglesia avanza, el reino de Dios avanza. Y Jesús quería que nosotros continuáramos con esto. Es por eso que Él lo hace a través de un empoderamiento a nosotros, los hijos de Dios. En ese momento, en el aposento alto, estamos hablando de los que estaban ahí, que aproximadamente eran 120 personas. No nos iba a dejar sin un poder. O sea, estaba haciendo una transferencia de su poder a través del Espíritu Santo a las personas para que su reino fuera extendido. Oiga, qué tremendo. Entonces ya vamos entendiendo por qué se dio esto en Pentecostés. No es solamente el recibir poder y llegar y administrar poder, sino tenemos que entender el propósito que hay detrás de todo esto. La expansión del reino de los cielos a través de los discípulos, a través de la iglesia. Jesús quería hacer la voluntad de su Padre. Quería que esto que Él comenzó, porque Él inauguró el reino de Dios, se continuara a través de los discípulos, porque estos tenían que hacer la voluntad del Padre imitándolo a Él. Y Él quería que nosotros siguiéramos también ese camino, ese proceso. Déjeme decirle que para los judíos, la voluntad de Dios era nada más conocer la ley y los mandamientos. Pero para Jesús no solamente era el conocimiento, o el conocer, sino el hacer. Es por eso que Él nos dotó de todo empoderamiento que había para continuar con el reino de Dios. El reino de Dios está activo en este momento, a través de nosotros, a través de la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Y ese es el objetivo de que Jesús nos delegara eso, que el reino se expandiera. El reino de Dios
tiene que invadir el terreno de Satanás y sacar a las personas cautivas de ahí y darle libertad a través del Espíritu Santo. Y es ahí, con esta base, es que quiero hablarles de un acontecimiento que fue único. Solamente una vez se murió Jesús, único también la resurrección y único también en este momento Pentecostés, lo que pasó ahí. Así que ponga atención y con esta base bíblica de que Jesús lo que quería era la extensión de su reino, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! Todo esto es simplemente para la iglesia, por la iglesia, para la expansión del reino de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de iglesia. Aquí estamos hablando de usted y de mí. La importancia que Dios le dio a usted y a mí, la delegación de poder que está en nosotros. A partir de Pentecostés, la iglesia se instituyó. Comenzó con una membresía y también con una revelación de la doctrina de Cristo. Es en ese momento cuando la iglesia comienza a caminar y cuando comienzan a predicarse sobre un Cristo resucitado. Qué impresionante, la iglesia iba creciendo normalmente. La iglesia, la gente tenía que notar que iba creciendo el movimiento de Cristo. Y esto tenía que ser así porque el Espíritu Santo estaba mediando en ellos. Y cuando el Espíritu Santo está mediando en las personas, la iglesia comienza a crecer. Aparece Esteban, un apologista que se enfrentó a las sectas de su tiempo. Y ustedes saben que murió apedreado. También aparece Saulo de Tarso, que persigue la iglesia. Y curiosamente hay un detalle aquí para que usted vea que estamos hablando de la iglesia y del propósito de Dios en la iglesia y del reino de Dios. Y este Saulo persigue la iglesia porque la iglesia había dejado de hacer lo que Jesús les había mandado. Entonces Dios permite que Saulo los persiga, se esparce la iglesia en todo el imperio romano y comienzan a predicar el evangelio por todas las partes. Porque el principio o el propósito de Dios es la predicación del evangelio, que la iglesia salga y que el reino de Dios se expanda. Es por eso que nosotros tenemos que entender que este principio de Pentecostés es simplemente donde se está hablando de la iglesia para que la iglesia llegue a otros y dé el mensaje de salvación. Aquí hay un ejemplo que como la iglesia no estaba haciendo eso, iban a pasar cosas, pasaron persecuciones, pasaron tal vez hambres, riesgos, pero aún así comenzaban a esparcir el evangelio, provocando que en los creyentes hubiera una sed por Dios, llevando el evangelio a todo el imperio. ¡Qué impresionante! A partir del Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo se posa en la iglesia. El Espíritu Santo era constante, no habían altos ni bajos, sino que el Espíritu Santo siempre estaba con ellos haciendo cosas. Había un anhelo, había un fuego por el Espíritu Santo. A partir de ese momento se fortalece el testimonio. La gente tenía testimonio, decía: yo pasé por esto, yo entendí que Jesús me salvó, yo fui sana, fui libre. Y entonces el testimonio era tan fuerte porque el Espíritu Santo estaba dando testimonio a otros a través de las personas. A través de este movimiento de Pentecostés se infunde valor. No es que me da miedo hablarle a una persona, siento temor. Aquí no había nada de eso. Ellos salían a pesar de que sus vidas estaban en peligro. En este movimiento de Pentecostés se capacita al servicio. Había gente indocta. Había gente que no conocía, tal vez no sabían leer, no escribir. Teníamos pescadores en este contexto, gente humilde, pero el Espíritu Santo los capacitaba. Y un ejemplo fue Pedro, que en el primer discurso ganó 3,000 personas. ¡Wow! El Espíritu Santo estaba haciendo eso.
se abren las puertas de la predicación. Y eso, cuando se estudia la parte social, geográfica del imperio, el imperio romano, entendemos que ellos conquistaron, eran los mayores conquistadores en ese momento, lo que significa que habían vías para llegar a diferentes lugares. El Espíritu Santo estaba aprovechando eso para que se abrieron puertas para que el evangelio se expandiera. Todo esto sucede cuando la iglesia es impactada y entiende que el reino de Dios tiene que avanzar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando a los discípulos, entre aquí, entre allá, no haga esto, eran completamente guiados, y ahorita voy a hablar más de eso. Hoy en día, el Espíritu Santo es el que obra a través de Jesús en la iglesia. No podemos dejar al Espíritu Santo fuera de nuestras vidas. La misión de la iglesia solo se puede llevar a cabo a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay un escenario que fue Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? ¿Por qué se escogió esto? Todo tenía un plan de Dios. Todo estaba estructurado con un plan y un tiempo. Y en este tiempo de Pentecostés era cuando todos los judíos se reunían, que estaban dispersos por todo lado. A Dios le gustan las fiestas son el motivo de celebrar algo que pasó en el pasado para recordarles quiénes son. Ellos llegaban de diferentes partes, se reunían en Pentecostés y entonces llegaban con las ofrendas al Señor. Era un día donde ellos podían ofrecerle a Dios algo. Había algo impresionante, un poder en eso de dar en ese momento. Era la celebración de que yo podía darle algo a Dios. Y ellos sabían que eso iba a producir fruto para el resto del año. Entonces era un acontecimiento especial Pentecostés. Por esa razón sirvió de lazo para unir a los judíos de todo el mundo del primer siglo como un recordatorio de su historia. La iglesia cristiana en Pentecostés, ahorita celebramos la venida del Espíritu Santo, pero antes era otra cosa. Ahora lo podemos celebrar y podemos hacer una fiesta, celebrar que el Espíritu Santo llegó corporativamente a la iglesia. Esta tremenda manifestación de poder vino y marcó el comienzo de la iglesia, la cual, mirando al Pentecostés como un aniversario, hoy podemos celebrar. ¡Wow! Era conocida como la semana de la fiesta de las semanas o las fiestas de la cosecha. ¡Wow! Y en el versículo 1 de lo que acabamos de leer, dice que llegó el día de Pentecostés, Dios me ministró y Dios me habló de que esto fue una oportunidad que el Espíritu Santo aprovechó. Hoy tenemos una gran oportunidad. Lo que existe no son problemas, sino oportunidades, retos. El Espíritu Santo se mueve a través de las oportunidades de una forma muy diferente. Mucha gente en Jerusalén iba a estar ahí. El Espíritu Santo podía llegar a más gente ahí. O sea que vio una oportunidad. Dios todo lo hace con un propósito. Dios tiene una agenda. Dios tiene un cronograma planeado. Dios todo lo tiene calculado. No hay casualidades con Dios. Ahí se iba a expandir el evangelio y la fama del evangelio a través de esta oportunidad. ¿Saben qué? Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Estamos en un momento donde hay oportunidades, donde la gente necesita escuchar del mensaje, donde la gente necesita aliento, donde la gente necesita que se le hable de la palabra, porque Él solo, el Espíritu Santo, va a hacer algo. Solo Él puede sanar, liberar a los cautivos. Es una oportunidad para volver a la familia, es una oportunidad para leer, es una oportunidad para orar como nunca antes. Es una oportunidad porque en las oportunidades es donde el Espíritu Santo se mueve muchísimo mejor. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. Déjeme decirle que la traducción para unánimes es juntos en un lugar. En este momento tal vez no estaban todos con la misma ideología, todos como bien unidos, pero tenían algo. Cuando Jesús les mandó reunirse, lo que estaba hablando era de obediencia. Todos estaban obedientes. ¡Wow! Cuando el Espíritu Santo va a hacer algo en la forma corporativa en la iglesia, todos tienen que estar obedientes. Todos tienen que estar haciendo caso.
En este momento, juntos, en esa instrucción del maestro, iban a pasar cosas extraordinarias. En ese momento, simplemente por tomar una decisión corporativa de obediencia y estar en un lugar esperando, Dios se iba a manifestar. Aquí estamos hablando de carácter. Aquí no estamos hablando de emociones. Una persona bien dotada con un montón de dones, pero sin carácter, es un peligro. Las emociones nos llevan a otro lado. Las emociones, hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Pero el carácter hace que uno permanezca. Uno tiene que hacer lo que uno debe y no lo que uno quiere. Hoy nos está llamando a obediencia, a entender que esta desobediencia al Señor de la parte corporativa puede hacer que el Espíritu no descienda y que entonces solo uno o dos pueden estar llenos del Espíritu y que el alcance de ese no sea igual como si fuera corporativa. ¿Qué pasaría si en este tiempo la iglesia fuera obediente y todos estaríamos en un mismo canal? El Espíritu Santo, sin lugar a duda, llegaría a ese lugar y pasarían cosas extraordinarias. Así que Dios nos está moviendo a la obediencia, movernos como un cuerpo, no por separado. Perdóneme usted que me está oyendo, pero Dios a usted no lo llamó a estar sola, sino a moverse con el cuerpo de Cristo. La obediencia es una cosa bien importante que desata sanidades, desata finanzas, desata milagros. Cuando el cuerpo de Cristo decide unirse y dice, vamos a hacer esto, vamos a orar a las 9 de la noche y todos están juntos haciendo, el Espíritu Santo comienza a hacer cosas extraordinarias. No hay límites cuando la iglesia obedece. No hay forma de que algún obstáculo venga a derribar lo que se está construyendo. Pero tal vez no lo hemos entendido. Será por eso que no vemos milagros. ¿Saben qué? La división mata la unción. Así que si usted me está escuchando hoy, yo quiero de parte de Dios decirle que necesitamos un avivamiento como nunca antes. Pero ese avivamiento empieza cuando haya obediencia. ¿Qué queremos que se derrame sobre nosotros? Queremos que el amor fraternal entre unos y otros esté. Queremos que haya un entendimiento del uno del otro. Pero solo a través de la obediencia y de la unidad es que se puede lograr esto. Estaban todos esperando juntos. Tenían una expectativa de algo. Todos, por lo menos tenían una expectativa. Es un comienzo. Tener una expectativa de que vamos a crecer, tener una expectativa de que Dios va a hacer algo, tenemos una expectativa de que algo está mejor. Todos estaban contagiados y eso hace que el Espíritu Santo comience a ejercer, que el Espíritu Santo comience a hacer cosas cuando estamos en obediencia y unidos. Como humanos que somos, nos cuesta creer que la comunión con Cristo, unos con otros, es la previa manifestación del don de Dios y de un avivamiento. Pero hoy eso va a cambiar. Aleluya. Dígale que está al lado suyo ahí en su casa. Amén. El versículo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y a los que estaban sentados. Aquí hay una palabra con la cual Dios me habló. De repente. Dígale que está al lado suyo ahí. De repente. Dice, aquí estamos hablando de tiempo. Aquí estamos hablando del kairos de Dios irrumpiendo el cronos. Y lo he dicho en anteriores predicaciones, el cronos de Dios es aburrido. El cronos de Dios es el tiempo normal donde no sucede absolutamente nada. El cronos de Dios más bien a veces hasta nos devolvemos. Nosotros necesitamos el kairos de Dios, que es el que interrumpe el cronos, que es el momento perfecto. En este de repente significa que Dios iba a hacer algo extraordinario en ese momento. Déjeme decirle que la preparación había sido lenta. 3 años Jesús haciendo su parte y después los mandó a orar 10 días. Pero eso es lo que necesita uno para un avivamiento. Aunque es tarde, usted necesita entender que Dios va a hacer eso, va a hacer un avivamiento en su vida aunque tarde. Tal vez estamos esperando algo y no ha llegado, pero Dios es un Dios de repentes. De repente algo va a pasar.
De repente va a incurrir usted en un milagro. De repente Dios le va a hablar, Dios va a proveer eso que usted está esperando. Dios es un Dios de repentes, pero tienes que estar ahí. ¿Qué pasaría si alguno de los presentes se hubiera ido? No hubiera recibido el de repente de Dios. ¡Wow! Tienes que estar seguro de que vas a recibir algo. Tienes que estar seguro de la visión que Dios te ha dado. Tienes que estar seguro de que Él contesta. Ese de repente se va a dar en el nombre de Jesús, cuando menos lo esperes. Este de repente significa paciencia. Este de repente significa esperar. Ese de repente significa estar firme. Insospechadamente Dios responde a los que le esperan. No hay que desesperarse. Ellos estaban esperando, no sabían cuándo. Llegaron el primer día, pasaron 10 días. Podría ser que un mes, podría que ser 2 meses, 3 meses, un año. No sabían cuánto iban a esperar, pero estaban comprometidos a esperar. Y por eso el Espíritu Santo irrumpió. Dice, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En ese momento, ellos de repente pudieron ver, pudieron oír y pudieron hablar. Eso fue la manifestación de ese de repente, de ese espíritu que llegó ahí. Iba a cambiar la vida para siempre de ellos. El estruendo del viento que muestra la soberanía, la magnificencia de Dios. El viento, Dios me habló que significa un nuevo comienzo. Hay un avivamiento cuando llega el Espíritu Santo en forma de viento. Y no habla de viento, sino como un viento. Ese significado es un nuevo comienzo. Yo quiero un nuevo comienzo y yo sé que usted también quiere un nuevo comienzo. Todo lo que estaba ahí emposado huele feo. Tenemos que caminar en cosas frescas. Un avivamiento es algo fresco. No iban a ser los mismos nunca más. Había una frescura. El viento significa vida. Nosotros respiramos. Si no hubiera viento, si no hubiera aire, pues entonces nos moriríamos. Eso significa vida. Ese viento significa gracia, porque vino del cielo. Nadie lo puede producir, solo Dios a través de su Espíritu Santo a nosotros. Ese viento significa una mejoría. Ellos no iban a volver a ser los mismos a través de ese avivamiento. ¿Alguien quiere un avivamiento? ¿Alguien quiere un Pentecostés? Sí, amén. Dígale que está al lado suyo, lo vas a recibir. Un de repente, un viento. Versículo 3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué impresionante! Aquí estamos hablando de la figura del fuego. El fuego era el que estaba limpiándolos, el que los estaba purificando, porque no hay una congruencia entre la operación del Espíritu Santo cuando estamos en pecado, cuando estamos no haciendo las cosas que se deben. El fuego significa limpiar impurezas. El fuego significa quitar todos los estorbos en nuestra vida. El fuego trae la presencia de Dios a nuestra vida. El fuego nos da pasión por las cosas de Dios. Y no solo eso, dice que se les aparecieron y dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Eso significa que el Espíritu Santo hace cosas diferentes en cada uno individualmente. Pero sí hay algo, que todos iban a estar unánimes por un mismo sentir, por un mismo pensamiento, que era que el reino de Dios se extendiera. Individualmente se puede hacer, pero todo viene a congruir en lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Es personal, es diferente en cada uno. ¡Wow! Esperamos que el fuego nos limpie, que nos purifique. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Déjenme hablarle un poquito de la historia. No solo en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías, Esteban, Bernabé. Y esto pasó antes. Cada uno hacía cosas extraordinarias con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan el Bautista
predicaba de una forma impresionante y entonces venían a salvación. Y era un profeta, profetizando que había alguien mayor que él iba a venir. Zacarías también era un profeta lleno del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre que se enfrentó a las autoridades, a las sectas de ese tiempo, lleno del Espíritu Santo. Y Bernabé estaba tan lleno del Espíritu Santo que fue y vendió un lote y lo entregó a la iglesia, y eso fue notable. Solo una persona que está llena del Espíritu Santo se convierte en una persona que da. Entonces, pero estos fueron algunos de las personas que fueron llenos antes de Pentecostés. Pero aquí, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de algo más corporativo. Estamos hablando de la iglesia. Y déjeme decirle que a través del Espíritu Santo, cuando llega, se va a manifestar el carácter de Cristo en usted. Usted va a llevar una vida de testimonio. Usted va a estar bajo la dirección del Maestro y va a ejercer con eficiencia los dones. ¡Wow! Esto es impresionante. Déjeme decirle que los dones usted los tiene que administrar. Y si hay algo que el Espíritu está haciendo ahora en mi vida, es un entendimiento de los dones. ¿Por qué? Porque los mejores dones, cuando se añoran los mejores dones, está hablando de que uno tiene que servir donde se necesita. Se tiene que servir donde hay necesidad. Déjeme decirle que si en otro lugar yo sanaba, pero llego a otro lugar y se necesita palabra, pues entonces el don de Dios tiene que accionar ahí. Entonces tenemos que direccionar a través del Espíritu Santo los dones y explotarlos. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero darle gracias a Dios por su vida. Y yo desato un avivamiento del Espíritu Santo en su vida, para que todo esto que estamos hablando, centrado en la extensión del reino a través de su iglesia, la responsabilidad de la extensión del reino y su iglesia está en nosotros. Y que usted pueda accionar en toda esa gama de milagros, sanidades, prodigios, de amor y de gozo, pero entendidos de que primero hay una responsabilidad que hacer y que todo esto está direccionado para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el reino de Dios se expanda. Los quiero invitar para que el miércoles a las 7 de la tarde, por este mismo medio, Facebook Live, usted pueda hacer comentarios de esto y pueda haber una reflexión más amplia sobre el tema. Los bendigo y los amo mucho en el Señor y espero verlos pronto. Bendiciones.